Bienvenidos a The Debate. En nuestro análisis de hoy vamos a viajar al año 624 a.C., a la antigua ciudad de Mileto, en Jonia, lo que hoy sería pues la costa occidental de Turquía. Ujú, un lugar fascinante. Y quiero que intenten visualizar cómo era el mundo en ese momento. O sea, era una época donde el universo se explicaba a través del capricho absoluto. Si había una tormenta, era porque Poseidón estaba furioso. Claro, si había una sequía, alguien había ofendido a los dioses. Totalmente. Era un mar de fenómenos inexplicables donde el ser humano era simplemente un espectador pasivo. Trayectoria de nuestra especie. Es considerado el primer erudito en utilizar el razonamiento deductivo Ajá. y el primer individuo conocido en hacer un descubrimiento matemático formal. Nuestro intercambio de ideas hoy gira en torno a una pregunta central. ¿Reside el verdadero legado científico de Tales en su abstracción teórica y en este razonamiento deductivo puro? ¿O su verdadera genialidad radica en su empirismo, en su capacidad de observar y, pues, manipular el mundo físico y tangible? Esa es la gran pregunta. Yo sostengo, y estoy muy segura de esto, que la verdadera revolución de Tales fue puramente conceptual y deductiva, marcando el nacimiento de las matemáticas como verdades abstractas universales. Y yo lo abordo desde un ángulo muy distinto. Argumentaré que catalogar a Tales estrictamente bajo la etiqueta del razonamiento deductivo opaca por completo su verdadera naturaleza. O sea, Tales era, en su núcleo, un científico observacional, empírico y, pues, profundamente arraigado en la aplicación práctica. Para mí, llamarlo un teórico puro es un malentendido histórico de cómo operaba su mente. A ver, para fundamentar mi postura de que la deducción teórica es su verdadero motor, tenemos que mirar su logro más famoso, el teorema de Tales. Y para nuestra audiencia, quiero que visualicen esto porque de verdad es fascinante. Imagina que dibujas un círculo perfecto en la arena. Ok, ahora, trazas una línea recta que lo corte exactamente por la mitad. Ese es tu diámetro. Si pones un tercer punto en cualquier lugar del borde de ese círculo y lo conectas con los dos extremos del diámetro, el triángulo que se forma siempre, y digo invariablemente, tendrá un ángulo recto de 90 grados. Siempre. Sí, bueno, es una de las joyas de la geometría básica. Sin duda. Pero fíjate en la magnitud del salto intelectual. O sea, antes de Tales, los egipcios y los babilonios ya hacían cálculos. Sabían que si estiraban ciertas cuerdas con nudos a distancias específicas, pues obtenían un ángulo recto para construir una pirámide o un granero. Exacto, aplicación pura. Pero eso era conocimiento local. Estaba atado a esa cuerda, a ese pedazo de tierra y a ese momento. Tales es el primero que abstrae eso al ámbito universal. Pasa de decir, esta cuerda hace un ángulo recto, a demostrar lógicamente que cualquier triángulo en el universo bajo estas condiciones tendrá un ángulo recto. Ujú. Ya sea que mida 1 centímetro o que tenga el tamaño de una galaxia. Ese puente entre medir un campo y concebir una regla invisible y eterna es el verdadero origen de la ciencia. A ver, me parece un salto enorme asumir que esa universalidad abstracta fue su punto de partida. Digo, es una narrativa hermosa, pero siento que ignora la fricción constante que Tales tenía con la realidad. Tú mencionaste a los egipcios y sus construcciones, y justo ahí en Egipto es donde tenemos que ir para entender cómo trabajaba este hombre. A ver, ¿por qué él no se quedó en Jonia cerrando los ojos e imaginando triángulos perfectos? Él viajó a Egipto, y ahí hizo algo que definió su legado. Midió la altura de las grandes pirámides. Claro, la famosa anécdota de la sombra. Pero analicemos la mecánica de ese momento, porque ahí está el detalle. Imagina estar parado frente a la gran pirámide de Giza, una mole de piedra imposible de medir directamente con cuerdas. ¿Qué hace Tales? Él no deduce la altura a través de un axioma abstracto en el vacío. Él usa su propio cuerpo y el sol. Ajá. Se para en la arena y observa su propia sombra. Espera con una paciencia puramente empírica el momento exacto del día en que la longitud de su sombra en el suelo es idéntica a su propia estatura física. Claro, aprovechando la inclinación de los rayos del sol a 45 grados. Exactamente.
Su razonamiento fue, si los rayos del sol nos golpean a ambos con el mismo ángulo, entonces en el instante en que mi sombra es igual a mi altura, la sombra monstruosa de la pirámide debe ser exactamente igual a su altura colosal. ¿Es brillante? Solo tuvo que medir la sombra en la arena. Este no es un logro de deducción de sillón, es el triunfo de la ciencia observacional, interactiva y táctil. Él interactúa físicamente con su entorno para resolver un problema físico. La deducción es solo el subproducto de su observación en el terreno. Es un mecanismo brillante, te lo concedo. Pero permíteme detenerte ahí porque creo que estás invirtiendo el orden de las cosas. El hecho de que pudiera usar una sombra para medir la pirámide no significa que la observación física sea el logro principal. Ah, no. No. El logro es el andamiaje mental que le permitió interpretar esa sombra. Y sabemos que su mente funcionaba en términos de leyes, no solo de trucos prácticos. Él descubrió que un círculo está bisecado por su diámetro. Demostró que los ángulos opuestos de dos líneas que se cruzan en una X son exactamente iguales. Pero volvemos a lo mismo. ¿De dónde nacen esos teoremas? Pues nacen de la necesidad de encontrar el código fuente de la realidad. O sea, reducir a Tales a un individuo que simplemente medía sombras en la arena es como decir que un arquitecto es solo un apilador de ladrillos. No estoy muy seguro de esa comparación. A ver, sí, el arquitecto sabe cómo pesa el ladrillo y cómo se siente la mezcla, pero su genialidad está en comprender las leyes invisibles de la física, la gravedad y la distribución de cargas. Sin la deducción geométrica de que existan proporciones inmutables, la observación de la sombra no sirve de nada. No se caigan, no solo por el placer de la geometría. Y eso nos lleva al teorema de intersección que también se le atribuye a Tales. Sí. Este teorema nos dice que si tienes dos líneas paralelas cortadas por dos líneas transversales que se unen en un punto, las proporciones de los segmentos que se forman son siempre iguales. ¿Por qué formularía alguien una regla de proporciones tan específica? No surge de una meditación sobre el código fuente del universo. Surge de los marineros jonios que necesitaban calcular a qué distancia estaba un barco enemigo en el horizonte. Espera. ¿Y tú argumentas que la necesidad náutica creó la matemática pura? Potencia marítima y comercial. Necesitaban escalar proporciones para construir barcos más grandes. Necesitaban navegar guiándose por las estrellas. Necesitaban calcular distancias en el mar donde no puedes, tirar una cuerda de medir. Claro, el contexto físico. Exacto. La fricción constante con estos problemas del espacio físico forzó a su mente a encontrar atajos sistemáticos. Lo que tú llamas teoremas abstractos, en su momento eran manuales de supervivencia y eficiencia empírica. El empirismo vino primero. La teoría fue la herramienta para resolver el problema físico. Entiendo tu punto sobre el contexto de Jonia. Pero, a ver, si nos adentramos en su biografía, encontramos evidencia explícita de que sus motivaciones iban exactamente en la dirección contraria a lo práctico o lo comercial. Tales provenía de una familia acomodada, prósperos comerciantes. Sí, así es. Temía absolutamente todo el camino libre para aplicar ese conocimiento proporcional del que hablas a la acumulación de riqueza. Podría haber sido el magnate naviero más grande del Egeo. ¿Y qué hizo? Rechazó explícitamente la vida comercial. Le dio la espalda a ese mundo material para dedicarse por completo a reflexionar sobre las matemáticas y la astronomía. Bueno, sí existe esa narrativa de que era el típico sabio distraído, pero... Y es reveladora. Fíjate, si su motor fundamental hubiera sido la resolución de problemas físicos o la utilidad práctica, habría monetizado ese conocimiento. Al rechazar el comercio y elegir la observación de los astros por el simple deseo de entender el orden del cosmos, nos da la prueba definitiva de su compromiso primordial con la verdad teórica por encima de la utilidad mundana. Fíjate que esa es una lectura bastante romántica de su renuncia al comercio, pero pensemos en lo que realmente implica dedicarse a la astronomía en el siglo VI a.C. Tú usas la palabra reflexionar, como si estuviera encerrado en su estudio, pero reflexionar no te permite lograr lo que él logró.
¿Te refieres al eclipse? Me refiero, por supuesto, a la famosa predicción del eclipse solar. Según el historiador griego Heródoto, Tales predijo el eclipse que ocurrió el 28 de mayo del 585 a.C., un evento que, por cierto, interrumpió una batalla entre medos y lidios. Un hito extraordinario. Digo, fue la primera vez en la historia que un evento celestial fue sacado del reino de los presagios divinos. Exactamente. Pero a ver, vamos a la mecánica de cómo se predice un eclipse sin computadoras y sin telescopios. No te sientas en una silla a aplicar razonamiento deductivo puro y de pronto concluyes, el sol se va a oscurecer el 28 de mayo. No, claro que no. Eso es físicamente imposible. Predecir un eclipse requiere rastrear lo que hoy llamamos el ciclo de Saros, un periodo de poco más de 18 años donde los eclipses se repiten en proporciones similares. Para detectar ese patrón, necesitas una recopilación de datos empíricas exhaustiva, casi obsesiva. Requiere registrar la posición de la luna y el sol noche tras noche, medir ángulos empíricamente, observar anomalías durante décadas. Totalmente de acuerdo en que requirió datos. No lo niego. Pero entonces, el hecho de que dejara de vender aceite de oliva no significa que se alejara del mundo físico. Simplemente cambió su laboratorio empírico. El cielo se convirtió en su hoja de cálculo. Esto destruye la noción de que era un teórico aislado. Nos muestra un científico profundamente enfocado en la recolección masiva de información dura y observable. Su genialidad fue el empirismo sistemático, el registro riguroso a largo plazo. Me parece un argumento excelente, pero creo que confunde la recolección de datos con el acto científico de la comprensión. A ver, los babilonios tenían esos datos empíricos que mencionas. Sí, claro. Llevaban siglos, mucho antes que Tales, registrando posiciones estelares con una precisión milimétrica. Tenían las tablas de arcilla llenas de observaciones empíricas. Y claro, notaron patrones, notaron los ciclos. Pero ellos predecían eventos celestes usando la estadística empírica, casi como quien nota que después de la lluvia salen las lombrices, sin entender qué es la lluvia. ¿Y qué hizo Tales diferente, según tú, si usó esos mismos datos? La deducción de la geometría espacial. Lo que separa a Tales de los astrónomos empíricos babilonios es que él buscaba la maquinaria geométrica subyacente. Él comprendió, mediante deducción espacial, que la Luna era una esfera física que se interponía matemáticamente entre la Tierra y el Sol. No estaba simplemente extrapolando una tabla de datos estadísticos empíricos. Estaba creando un modelo geométrico tridimensional en su mente sobre cómo interactuaban los cuerpos celestes. La observación fue el combustible, por supuesto. No hay ciencia sin datos. Pero el motor real, la innovación que lo corona como el primer científico, es haber sometido esos datos empíricos al rigor de la lógica deductiva. Aquí entramos en un terreno muy resbaladizo sobre cómo ha llegado esta historia hasta nosotros. Porque, y este es un detalle crucial, no tenemos ni una sola palabra escrita directamente por Tales. Es cierto, todo es indirecto. Ni un pergamino, ni una inscripción. Todo lo que tú y yo estamos debatiendo depende de la óptica de terceros. Historiadores posteriores que decían, los antiguos afirman que, o los escritos de Heródoto. Pero la figura que realmente moldea cómo vemos a Tales es Aristóteles. Aristóteles lo nombra el primer filósofo. Y ahí está la trampa. Aristóteles, escribiendo un par de siglos después, es quien agrupa a Tales retroactivamente como el fundador de lo que él llamó la escuela jónica. Aristóteles tenía una agenda intelectual muy clara. Quería formalizar la filosofía, quería establecer una genealogía de pensadores teóricos que culminara en él mismo y en Platón. Ya veo a dónde vas. Quería limpiar a estos primeros pensadores de la suciedad del trabajo manual y elevarlos al estatus de mentes abstractas puras. Sugiero que el marco del razonamiento deductivo puro como principal virtud de Tales fue una narrativa impuesta por filósofos posteriores que detestaban el trabajo físico. O sea, ¿me estás diciendo que Aristóteles inventó a Tales como teórico por relaciones públicas? Estoy diciendo que lo empaquetó para que encajara en su ideal académico. Pero cuando rascas un poco y miras los detalles crudos de su biografía, ves a un hombre arraigado en la fisicalidad extrema hasta el último minuto de su vida. Fíjate en cómo murió. Ah, sí.
La tradición dice que Tales falleció a los 78 años de edad debido a un golpe de calor y deshidratación, mientras observaba las competencias de los 58º Juegos Olímpicos, por ahí del año 545 a.C. Vaya imagen. Es una imagen brutal y muy real. Este anciano venerable, la gran mente de Jonia, no murió apaciblemente en una cama rodeado de pergaminos geométricos. Murió sudando bajo el sol abrasador del verano griego, aplastado entre miles de personas, inmerso en el evento físico y atlético más intenso del mundo antiguo. Era un hombre atado a la sangre, al sudor, a la arena de Egipto y a las gradas de los Juegos Olímpicos. Su ciencia nacía de esa misma experiencia táctil. Confieso que es fascinante. Y, digo, es difícil conciliar esa imagen del patriarca de las matemáticas inmerso en el mundo de los axiomas puros con la de un anciano colapsando por un golpe de calor en un estadio ruidoso y polvoriento. Exacto. Es un recordatorio poderoso de su humanidad. Yo no trato de pintarlo como un fantasma que flotaba sobre Mileto. Acepto su fisicalidad. Sin embargo, no te la compro. No te compro la idea de que su estatus como primer teórico sea un simple invento de marketing de Aristóteles. ¿Por qué no? Aristóteles necesitaba un padre fundador. Porque Aristóteles no se inventó los teoremas matemáticos que llevan el nombre de Tales. El cambio de paradigma conceptual es real y demostrable. Piensa en esto. Si Tales hubiera sido simplemente otro hombre sumamente práctico, otro navegador hábil que calculaba rutas, u otro arquitecto astuto que medía pirámides con sombras, la historia lo habría diluido. Habría sido uno más en la inmensa lista de ingenieros anónimos de Egipto y Babilonia. La razón por la que sobresale, la razón por la que Aristóteles genuinamente lo eleva a fundador, es por su capacidad inaudita de mirar esa realidad ruidosa, caótica y sudorosa y lograr extraer de ella principios inmutables. Extraer sí, pero siempre volviendo a la aplicación material. Pero la extracción abstracta es lo que nadie había hecho antes, la separación entre el principio matemático y la materia. Antes de Tales, el número 3 eran 3 vacas o 3 barcos. Ajá. Después de Tales, el 3 y el triángulo existían por sí mismos, como conceptos perfectos y puros, independientes de la madera, la arena o la piedra. Esa revolución deductiva es el verdadero Big Bang del intelecto humano. Pues es un argumento muy bien estructurado, y negar su papel como pionero en abstraer ideas del mundo material sería absurdo. Pero mantengo mi postura de que aislar esa abstracción y ponerla en un pedestal, divorciándola del método empírico que la hizo posible, es un error. Fue su diálogo constante, directo y muchas veces físico con el universo lo que realmente echó a andar la maquinaria científica. Bueno, al acercarnos al cierre de nuestro análisis, me quedo firme en mi perspectiva. La consagración de Tales de Mileto no se debe a que haya sido un excelente medidor de monumentos, sino a que fue el primer ser humano en estructurar teoremas geométricos universales. Al descubrir verdades absolutas que rigen la naturaleza, desvinculadas de cualquier objeto particular, Tales inventó el razonamiento deductivo, que hoy es el pilar indiscutible de toda la ciencia teórica moderna. Y desde mi frente sostengo que la grandeza de Tales es mucho más terrenal y dinámica. Sus mayores hitos documentados, utilizar sombras para resolver problemas de proporciones colosales y la observación sistemática de datos celestes para predecir un eclipse, prueban que la ciencia nació de la observación empírica exhaustiva y la práctica en el terreno. Etiquetarlo solo como el primer teórico deductivo le roba el mérito de haber sido un brillante analista táctil de su entorno. Pero bueno, a pesar de este debate sobre qué pesa más, si la teoría o la práctica, creo que ambos encontramos un terreno común muy sólido. Podemos acordar que Tales, ya sea a través de la introspección mental de los axiomas geométricos o esperando pacientemente bajo el sol egipcio para medir una sombra, representa un punto de inflexión definitivo. Absolutamente de acuerdo. Es el instante histórico exacto en que la humanidad deja de simplemente sufrir la naturaleza como una serie de castigos o recompensas divinas. Con Tales, comenzamos a organizar el aparente caos cósmico a través de reglas, patrones observables y lógica. Es el momento en que el ser humano se atreve, por primera vez, a exigirle respuestas racionales a la realidad física. Y justamente por eso, comprender los verdaderos orígenes de la ciencia requiere de una visión doble.
nos obliga a maravillarnos de igual forma ante los teoremas invisibles e intocables que dedujo con su intelecto, como ante la arena tangible, los barcos y las colosales pirámides de su mundo físico. Totalmente. Actuar y resolver los problemas físicos de nuestro entorno, o ese impulso abstracto, casi puro, de comprender el absoluto mediante el pensamiento. Es la eterna tensión humana, ¿no? Entre lo que nuestras manos pueden tocar y lo que nuestra mente se atreve a estructurar. Con esa reflexión los dejamos. Imaginen de nuevo a ese hombre en las costas de Ionia, parado frente al horizonte impredecible, atreviéndose a pensar que podía descifrar sus reglas. Muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en la próxima entrega. Aprender, disfrutar